estar, hermanos, aquí. Estoy sumamente gozoso por el día de hoy. El clima un poco fresco hoy día aquí en Canadá, un poco nuboso, pero eh, el tema está caluroso, el tema candente, porque es un tema que pues ha traído muchísimo debate, y no solamente eso, sino también, debo decir, mucha confusión, lastimosamente. Hemos escuchado las frases, por ejemplo, la fe sin obras es muerta. Hemos escuchado temas como que inclusive los demonios creen, ¿verdad? Pero y entonces no es solamente la fe necesaria para ser salvo. Se utiliza muchas veces. Lo he escuchado enseñar, debo ser franco, inclusive yo lo he enseñado, hermanos, en un momento. Lastimosamente, tengo mucha pena de haberlo hecho, pero gracias a Dios que alguien me enseñó la verdad y me enseñó de qué se trata en realidad este pasaje. Estamos hablando de la justificación. ¿Y cómo es que somos justos delante de Dios? ¿Cómo es que somos, cómo es que llegamos a tener el perdón? La justicia o la justificación es un término legal, ¿ok? Cuando uno recibe los papeles de su casa, en ese momento, aunque uno tiene tal vez arreglos que hacer a la casa, aunque la casa está en un estado lamentable, o lo que sea que esté la condición de la casa, cuando uno recibe los papeles de la casa en realidad llega a ser o estar a nombre de uno y uno es el dueño de esa casa. Es legalmente, judicialmente suyo, ¿no? Y es lo mismo en cuanto a la salvación. Eh, Cuando somos declarados justos de parte de Dios, no nos hace justos, ¿ok? Eso es lo que hay que entender, la diferencia. No nos hace justos, no nos hace rectos, perfectos en el sentido condicional, como por ejemplo, en la ilustración de la casa. En la justificación, Dios nos acredita, nos proporciona, nos judicialmente declara, ¿ok? Judicialmente nos declara hijos de Dios, nos declara ciudadanos del cielo, perdonados, justificados, ¿ok? Justificados. Eso es en un momento del tiempo, hemos dicho, ¿verdad? Y es solamente, únicamente, ¿ok? Por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo es mi justificativo. Jesucristo es la razón por la cual Dios me puede reconocer o considerar justo. Bien. Cristo pagó por mí y eso es la razón. Entonces, yo soy justo delante de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es la manera que Dios puede proporcionarme en toda su justicia, declarado justo. Bien, eso hemos estado viendo en las semanas pasadas, en las secciones pasadas. Pero hay una confusión que se ha manejado durante mucho tiempo y en realidad vamos a hablar un momento aquí de hace 500 años atrás, cuando los reformados estuvieron luchando por la justificación por medio de la sola fe. Martín Lutero, que era uno de los pregoneros durante la reforma, él entendió claramente el libro de Romanos y que el justo por la fe vivirá. Y entonces somos justos, declarados por Dios, por haber creído en él un momento del tiempo, y el creyente debe caminar, el justo camina por fe.
Entonces, la justificación es por la fe, eso era claro, pero cuando él llegó al libro de Santiago, que habla de que la justificación es por las obras, la justificación es por las obras, ¿cómo es posible? Bueno, la verdad es que Martín Lutero estaba luchando en contra del tema, todo el mundo en contra de él, todo un sistema religioso organizado en contra de lo que él enseñaba y decía. Y el libro de Santiago, la verdad, le era un poco difícil. Y entonces él decía, o inclusive físicamente sacó, extrayó el libro de Santiago y lo puso en la parte posterior de su Biblia, porque según él era un argumento que no tenía fundamento. Era un argumento que no se debería traer a la mesa, era confusión y bueno, pues Martín Lutero realmente no llegó a tratar claramente con el libro de Santiago. Esperemos que eso no sea el caso hoy día. Queremos traerles entendimiento necesario para entender a cabalidad este libro precioso, precioso del libro de Santiago. Entonces vamos a entrar directamente al tema, pero primero voy a orar. Padre, te doy gracias por el día de hoy. Gracias por cada persona, individuo, familia, hogar representado en este momento, conectados juntos. Señor, gracias por aquellos que están mirando por YouTube. Y Padre, pedimos que realmente traigas claridad de tu palabra en esta hora, Señor. Padre, no queremos estorbar lo que tú necesitas enseñar. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor, y pedir por la gente también que sean usados por ti, Señor. Dales oídos para oír, Señor. Y que, Padre, podamos realmente entrar en cabalidad de lo que está enseñando aquí Santiago. Pedimos, Padre, todo esto por el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. El libro de Santiago, principalmente, vamos al capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, hermanos míos, dice. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El mensaje de Santiago no es a incrédulos. No es a incrédulos. El mensaje de Santiago es a las 12 tribus que eran dispersados, eran creyentes, estaban bajo tribulación, estaban sacados de sus hogares, dispersos y hechos a vivir en lugares nuevos entre gentiles, tiempos realmente difíciles. Y bueno, les quiere dar una carta, les envía una carta a Jacobo de ánimo a estos hermanos. Ánimo en el sentido de cómo caminar, cómo comportarse, cómo deben ser como creyentes, ¿ok? Cómo caminar en ese sentido. Ahora, pues, por falta de tiempo, vamos a saltar al capítulo 2. Y capítulo 2 empieza: hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin aceptación o sin acepción de personas. Bien, hemos estado hablando de acepción de personas, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, cómo estuvo, pues estaba muy equivocado, ¿verdad? Dando preferencia a los hermanos judíos que habían llegado de Jerusalén, en vez de incorporarlos dentro de lo que era el grupo de los gentiles. Mantuvo una separación ahí que de por sí estaba, de por sí había por las culturas, pero Pedro era el hombre indicado para incorporarles y no lo hizo, más bien al contrario, hizo mayor la separación y eso no es correcto.
Y eso no es correcto en la iglesia que suceda ese tipo de cosas. Entonces, Santiago se está preocupando de la vivencia, del comportamiento de los creyentes, de los hermanos, ¿ya? Ahora vamos al capítulo 2, versículo 14. Y vamos a dar lectura de los primeros 6 versículos, 14 al 20, y luego vamos a desempacar este asunto. Bien, eh, dice el título en mi Biblia, dice la prueba de las buenas obras. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Muy bien. Versículos que han realmente han causado mucha confusión y como digo, he visto libros escritos sobre lo que está diciendo aquí este pasaje y Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3. Vamos a Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3, hablando de Abraham y cómo Abraham fue justificado. Y es importante esto porque más adelante vamos a ver que Abraham es dado como ejemplo de alguien que fue justificado por obras, ¿ya? Y aquí, Romanos capítulo 4 dice, no, no fue por obras, fue por fe. Eh, Romanos 4, 1 al 3, y espero que estén siguiendo, hermanos, les invito por favor a abrir sus Biblias. Santiago capítulo 2, vamos a estar mirando en esta hora, Santiago 2, 14 en adelante y Romanos 4, 1 al 3. En este momento voy a leer Romanos 4, 1 al 3. Les invito a abrir sus Biblias. Dice Romanos 4, 1, dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la justicia que obtuvo Abraham no fue por obras, fue por la fe en Dios. Ese es el punto que está haciendo Romanos capítulo 4. Bien, entonces, ¿cómo es que no se contradicen estos dos pasajes? ¿Ya? Y tenemos que entenderlo. Y la verdad, hermanos, que una vez que lo entiendan, una vez que lo vean, una vez que lo pueden percibir bien, es súper sencillo, no es tan complicado, pero hay mucha confusión y quiero ser cuidadoso en esta tarde con la gran ayuda del Señor, queremos traer claridad a esto. Entonces las notas nos dice, consideremos el tema de la justificación ante los hombres, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de Santiago, capítulo 2, bueno, Santiago en general, pero Santiago 2, hablando de la justificación, está hablando no justificación delante de Dios. La justificación delante de Dios es por fe únicamente, ya en Cristo solamente. Pero la justificación ante los hombres, hermanos, de nada, no es suficiente decir que uno es creyente o que uno cree. Ante los hombres tiene que haber evidencias, tiene que haber obras, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues no conocemos el corazón, no sabemos en qué está la fe de uno, y uno puede hablar, puede decir muchas cosas, ¿no?
como por ejemplo estos de Mateo capítulo 7, que hacen grandes cosas, pero pues su fe no era genuino, que Dios, Jesucristo les dice, jamás os conocí. Bueno, Dios sabe eso. Pero para los hombres tenemos que ver, tenemos que poder observar. Y entonces lo que Santiago está hablando no es justificación delante de Dios, no es salvación delante de Dios. Está hablando de otro tipo de salvación, ¿ya? Salvación en el sentido del poder del pecado. Está hablando de una salvación que tiene que ver en el sentido de lo que es la vivencia del creyente y no de la salvación del infierno, ¿no? Hacia el cielo. Entonces, eso tenemos que aclarar. La muerte, otra cosa. La Biblia menciona diferentes tipos de muerte, ¿ok? Uno es, por ejemplo, muerte espiritual. Algunos argumentan, ¿y por qué cuando Adán pecó, Dios le había dicho que el día que comieres del fruto, ciertamente morirás? Y muchos dicen, pues no murió, vivió 930 años. No, pero él murió, ese día él murió. ¿En qué sentido murió Adán ese día? Bueno, murió espiritualmente, fue separado de Dios. Cuando uno muere físicamente, su cuerpo físico es separado de su alma, ¿ya? Hay una separación ahí. Entonces, la muerte bíblica, muerte en la Biblia no significa dejar de existir, cesar de existir, sino la muerte bíblica es meramente separación. Puede haber separación física, separación espiritual, diferentes muertes relacional, ¿no? Puede haber ¿no? Una ruptura en una relación. Y eso es lo que sucede cuando nosotros creyentes pecamos y andamos en pecado, estamos en muerte relacional con el Señor y necesitamos confesar nuestros pecados para estar nuevamente en relación íntima con el Señor. En ese sentido, no es que nuestra posición cambia, somos hijos de Dios, somos justificados por la sangre de Cristo, pero nuestra relación con el Señor en el sentido de nuestra comunión con el Señor está muerta, separada, ¿ok? Simplemente para tratar de explicar lo que aquí la fe sin obras es muerta. Significa que está separado. La fe que no acompaña obras, es inútil. ¿Ok? Es inútil, no tiene utilidad. No es que la fe no existe, no es que la fe nunca existió. No, son creyentes, hay fe en el sentido bueno, pues para empezar, para que algo esté muerto tenía que estar vivo en algún momento, pero eso no es el argumento. El argumento es que fe sin el acompañado de obras no tiene utilidad, no tiene productividad, no tiene efectividad en el sentido de ayudar al prójimo, de ser útil. ¿Ok? Entonces, consideremos el tema de la justificación ante los hombres. Y créame, hermanos, esto es un tema importante, ¿ok? Importante, pero no dentro de lo que es la salvación, la justificación delante de Dios, ¿no? La justificación delante de Dios es simplemente por medio de entender, mira, soy un perdido pecador, un pecador que no tiene ninguna esperanza de poder salvarse. Cristo es mi única salvación. Cristo es mi única esperanza. Él murió por mí, Él pagó por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿no? En victoria sobre mis pecados y la muerte. Entonces, yo lo creo, soy justificado delante de Dios, pero seguramente tomará tiempo para ser justificado delante de los hombres. Y eso es lo que está tratando Santiago.
Entonces, versículos 14 al 20 que ya leímos, Santiago abordó el concepto de la fe improductiva, o sea, lo que sucede a un creyente cuando se vuelve improductivo. Es como decir, es como dos diferentes personas, ¿ya? Vamos a hacer un contraste. Uno es son fans, son eh, hinchas de un equipo de fútbol, ¿no? Allá hay dos equipos en Santa Cruz que son en Bolivia, que son bastantes, que siempre pues hacen gran rivalidad, ¿verdad? Es Oriente Petrolero y Blooming, ¿no? Y estos dos equipos, así como en Argentina es, si no me equivoco, River y ¿cuál es el otro? Bueno, es River y ay, se me va el nombre. Am, Boca Juniors. Boca Junior, Boca Muchas Junior. gracias. Sí, Boca Juniors. ¿Cómo me voy a olvidar? Entonces, esos son dos rivales muy grandes, ¿verdad? Y entonces tenemos un hincha de River y otro hincha de Boca, ¿no? Y el hincha de River continuamente habla, ¿verdad? Habla, dice que es hincha, dice que ama a River y todo eso, ¿ya? Pues bien jactancioso el hombre y wow, cómo es su equipo, que esto, que el otro. Y bueno, el otro, que es hincha de Boca, él prácticamente no dice nada, ¿ok? Prácticamente no habla grandes cosas, pero por el contrario, él tiene puesto la casaca de Boca, ¿ya? Pues tiene inclusive la gorra de Boca, tiene la banderita de Boca, su auto tiene el sticker de Boca Juniors, sabe los últimos juegos, sabe los puntos que ha ganado en la copa que están, pues está no por sus meras palabras hablando, sino lo demuestra claramente por toda su esencia de ser, su forma de vivir, etcétera. Está en todos los partidos, no se pierde ni una, ya sea al vivo en el Coliseo, en el estadio o por la televisión, ¿verdad? Si no puede estar. En cambio, el otro para hablando nomás acerca de River. Ahora, dígame usted. ¿Cuál diría usted que es el verdadero fan o cuál es el hincha genuino entre estos dos? ¿Es el de River o el de Boca? Ahora, no es difícil, ¿verdad? No es difícil. Hallamos justificativo para decir, wow, el hincha de Boca realmente es y algunos hinchas de Boca dirán, pues, ¿cómo puede ser uno hincha de River, verdad? Pero, pero digo, o sea, por el comportamiento y la manera de ser, lo demuestra por sus obras, ¿ok? Lo demuestra por sus hechos el hincha de Boca, que es hincha, realmente es hincha de Boca. El otro anda hablando. Es de boca para afuera, es para aparentar, es para que tenga para que todos digan, wow, este es futbolista o qué sé yo. Pero es de boca para afuera y realmente no lo vive, no es no lo demuestra por sus hechos, puro charla. Y es a eso que Santiago está hablando aquí, que el comportamiento del creyente debe indicar su fe. No es que, y en sí no estamos queriendo desacreditar el hecho de que el hombre de River sea hincha. Puede ser que sea hincha, ¿ok? Los dos son hinchas, no hay problema ahí, ¿ok? Los dos son hinchas, pero uno lo demuestra
por su manera de vivir, su manera de ser, su casaca puesta, su polera, su gorra, inclusive las medias, todo, y el sticker en el auto, y yendo y estando en eso. El otro, pues, simplemente boca para afuera lo dice, ¿no? Pues no hay mucha evidencia en su vida, no hay mucha, uno diría, pues, ¿será hincha de verdad? No sé, parece que, parece que no sabemos, pero eso es a lo que se va Santiago aquí. Los dos, no es que uno no tenga fe y el otro sea aquí no se está hablando de fe genuina, si la fe es real o no. No, no, no. Aquí la fe está muerta. Quiere decir que la fe está inútil, ¿ok? La fe no tiene, la fe en este caso no tiene utilidad para el prójimo, para la persona, para la gente, ¿no? Y entonces, eso es lo que está hablando aquí Santiago, es una fe improductiva, no fe inexistente, no fe genuina. No, no, no. No está diciendo la única fe genuina es la que tiene obras. No, señor, no está diciendo eso. Está diciendo la fe productiva, la fe que ayuda, la fe que es efectiva y práctica en la vida, es la fe que se pone por obras, ¿ok? Se pone a trabajar. Y eso es la fe que justifica al hombre delante de los hombres, ¿ya? Nada que ver con la justificación delante de Dios. No hay que poner estos de alguna manera en contraste el uno con el otro. Y eso es lo que veo muchos comentaristas hacer, muchos maestros hacen y no tienen nada que ver. Entendámoslo cómo está en el contexto. La palabra salvarle es sozo en el griego. En el versículo 14 es utilizada 5 veces en la epístola de Santiago y en cada caso se refiere a la santificación, es decir, cuando hablamos de santificación estamos hablando de salvación del poder del pecado, ¿ok? No, ya no la justificación que era la pena del pecado, el segundo tiempo de la salvación o segunda fase de la salvación y no la salvación del castigo del pecado, que es la justificación o salvación de la primera fase. Bien, y Santiago 1:21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuándo fue implantada la palabra? Pues cuando uno creyó. La fe viene por el oír y el oír la palabra de verdad. Entonces, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra es la que salva mi alma hoy día. ¿En qué sentido? Pues ya soy salvo. Sí, es cierto, ya soy salvo, ya soy justificado, pero hoy día necesito su palabra para santificarme, ¿ok? Para salvación del poder del pecado. La palabra me instruye, la palabra me ilumina, la palabra me lava, ¿ok? El entendimiento es renovado por medio de su palabra. Eso es imprescindible en la vida cristiana. Deja que la palabra de Cristo more en abundancia. Es lo mismo que decir ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Mire esos dos pasajes, Efesios capítulo 5, si no me equivoco, y Colosenses. Los dos están hablando de la llenura del Espíritu, están hablando en conexión a la palabra de Cristo, la palabra de Dios, estar morando en nosotros, dejar que la palabra tenga su lugar en nosotros. Eso es la santificación, no es justificación, ¿ya? Santiago 4:12 nos dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Eso está hablando en cuanto a la santificación. Otra vez, en Santiago 5:15 vemos otro uso, dice, y la oración de la fe salvará al enfermo. No está hablando de salvarle de la pena del pecado, está hablándolo en el sentido de la salvación del poder del pecado. Fíjese lo que dice. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Fíjese el contexto de Santiago capítulo 5 y luego tenemos el versículo 20, otro uso de la palabra sozo. 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, hablando del pecador, del creyente que ha pecado, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Está hablando de salvará de muerte, hablando de muerte, de separación aquí en del poder de pecado en la vida del creyente. ¿Ok? Lo hará volver del error de su camino y le cubrirá multitud de pecados. Eso es el deber de cada creyente sobre el prójimo, ¿verdad? Sobre su prójimo, sobre su hermano, su hermana en Cristo, de volver al pecado. Ese es el deber que tenemos de velar el uno por el otro. Miremos esta gráfica. Esto trata de las realidades de la salvación. Cuando una persona mira a la cruz, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y es salva, entonces en ese momento su realidad permanente es que es salvo de la pena del pecado. Esto es una realidad permanente, eterna. Es salvo de la pena del pecado. Tito 2:11. Claramente voy a dar lectura de Tito. Tito capítulo 2, versículo 11 nos habla claramente de que por la gracia de Dios se ha manifestado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, en ese momento, la persona es salvo de la pena de su pecado. No, nunca más sufrirá condenación por su pecado. Luego, pero en ese momento empieza un caminar. Esto es el creyente en el tiempo. Habacuc 2:4 menciona esto. Dice el justo, es decir, el perdonado, el justificado por la fe vivirá. ¿Ok? El justificado por la fe vivirá. Entonces, el vivir la vida cristiana no es por obras tampoco, es por fe que vivimos en el poder de su gracia. Y esto es una realidad presente. Somos salvos del poder de pecado. Tito 2:12, por ejemplo, nos dice, enseñándonos, la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Piadosamente, la gracia de Dios es lo que nos enseña. Entonces caminamos por fe, porque la gracia y la fe armonizan. También tenemos una realidad futura. Toda persona que ha sido salvo de la pena del pecado tiene una realidad futura. Será salvado de la presencia del pecado. Tito 2:13, por ejemplo, nos dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una esperanza bienaventurada. ¿Por qué? Porque es una realidad para todo creyente. Es algo que sucederá en el futuro y puede tener esa bienaventuranza, puede animarse con estas palabras, que el rapto, que el Señor Jesucristo vendrá a recoger a toda persona que ha sido justificado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y todo esto, hermanos, es un regalo. Es un regalo dado en tres etapas, tres fases, ¿ok? Pero es todo un regalo. El regalo de la salvación, ¿ok? Incluye todo esto, ¿bien? Entonces, mirándolo en el contexto de Santiago, el regalo de la salvación incluye que somos ya justificados ante Dios por la sola fe. Pero también en el caminar necesita o requiere que haya justificación ante el hombre por fe en acción o fe visible. Ahora, ¿en qué sentido pueden contradecirse? Pues esos dos no se contradicen, pero tenemos que entenderlo dentro de su contexto, dentro de lo que está sucediendo en la vivencia del creyente. El creyente que ya es salvo, el creyente que ya recibió el regalo de la salvación, el creyente que ya es hijo de Dios, ¿verdad? Pues, ¿cómo debe comportarse ahora?
Y para que él sea justificado delante de los hombres, para que los hombres digan, ah, ese es creyente. ¿Será suficiente estar hablando de su fe, diciendo cosas, o es mejor que se ponga la casaca, que se ponga la gorra y que lo refleje por su manera de comportar, por su manera de servir, por su manera de que vive, ¿verdad? Eso es lo que está hablando Santiago. Entonces, para ser justificado ante Dios, solamente la fe. Creemos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Para ser justificado delante del hombre, bueno, las obras, pongámoslo en marcha. La salvación que ya poseemos es cuestión de vivir la fe que tenemos, vivirla ante los hombres, para ser justificado por los hombres. Eso es la realidad que está enseñando aquí Santiago. Ahora vamos a los versículos 15 a 18. La fe de un cristiano puede ser inadecuada o infructuosa en su diario vivir y no será recompensada en el tribunal, en el tribunal Bema de Cristo. Ahora el tribunal Bema lo vemos enseñado en Corintios. Esto habla de un tribunal que sucederá cuando la iglesia es raptada, sacada afuera y estaremos delante del Señor para recibir o ser quitado de nuestras recompensas. Las cosas que hagamos en la vida de un cristiano, las cosas que hace, ya sea por la fe o por medio de la carne, será pérdida de recompensas. Esta recompensa era tuya, pero porque lo hiciste por medio de la carne, ya no es para ti. No lo perdiste, pero esta recompensa es tuya porque lo que hiciste por medio del Espíritu, por medio de mi poder. Eso es el tribunal Bema. Es para creyentes, no es para ir al infierno o para ir al cielo. Esto tiene que ver con recompensas dadas de parte del Señor. Segunda Pedro 1, 8 a 9 nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, no seamos ciegos, pues tengamos la vista eterna y busquemos andar, estemos caminando por medio del poder de su espíritu y no por medio de la carne, como creyentes que somos, como poseedores de la salvación que ya tenemos. Y eso es a lo que está hablando Santiago en la forma de actuar. Santiago 2, 15 a 16, la fe de una persona es faltante cuando no da como resultado buenas obras. Dice, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Dice Santiago 2, 15 y 16, y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, les falta ropa, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, están necesitados, y alguno de vosotros, creyente hermano, le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? O sea, que eso es de qué fruto tiene eso. Eso es inadecuado, esa respuesta. Voy a orar por ti, sabiendo que uno debe hacer algo por esa persona, por decir ya un ejemplo. Si esa persona está desnuda, si esa persona está necesitada, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues tal vez darle una mano, ¿no? Siendo un hermano, una hermana, ¿qué debemos hacer? Pues debemos apoyar, debemos ayudarle económicamente, es lo que hace falta. No solamente hablar, no solamente darle una palmadita, esa persona tiene necesidades reales, urgentes, ¿verdad? Y a eso va, ¿de qué sirve decir que tengo fe? Y cuando viene la necesidad, no lo demuestro, ¿verdad? ¿Y qué justificación tendrá eso delante del hombre? Eh, entonces, versículo 17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. O sea, hablando entonces de ser efectivos, de ser útiles como creyentes. eh, ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha cuando mi fe no es acompañado de obras, ¿no? La fe de una persona es inadecuada para recompensas cuando está muerta, inerta o sin vida. O sea, cuando esté el creyente delante del Señor para el tribunal Bema, ¿verdad? Y las obras que él ha hecho, las cosas que ha hecho sin ponerlo por obras, ¿no? No solamente es situación de tener fe, sino ponerlo por obras. Hay que ejercitar la fe poniéndolo por obras en el sentido de la vivencia del creyente para que tenga recompensas. Y una fe muerta no será recompensada. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Para que la fe estuviera muerta, tuvo que haber estado vivo o viva en algún momento, efectivamente. Bueno, 17b, la fe de una persona es inadecuada para recompensa cuando está sola, cuando no es acompañado de obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, Dios en su gracia nos ha salvado, pero su salvación de regalo que tiene 3 tiempos, ya hemos sido salvos de la pena, estamos siendo salvos del poder y seremos salvos de la presencia del pecado. Dios nos ha salvado para un propósito. Debemos ser luz como iglesia, como individuos en este tiempo en el cual estamos todavía aquí en la tierra, aunque es temporal, pero nos ha salvado para buenas obras, para buenas obras. Y esa palabra buena obviamente es acompañado por lo que solamente Dios puede hacer lo bueno. Entonces Dios nos da la motivación, Dios en su gracia nos cambia la manera de pensar en vez de hacerlo por el ego, en vez de hacerlo por mi propio bien o por algo que voy a conseguir a cambio. Dios me da un corazón de misericordia, Dios me da un corazón de compasión y me da entonces en esa libertad yo puedo servir al Señor gozoso, sin buscar algo a cambio, agradecido por lo que Dios ha hecho por mí, pues me da esa compulsión de ir y ayudar, de hacer obras, ¿verdad? Obras buenas en ese sentido, buena, como digo, ¿no? O sea, que Dios nos da lo que es la perspectiva correcta, ¿no? Entonces, cuando esa fe es acompañada por buena obra, entonces viene pues la justificación delante del hombre. Dice el versículo 18, la fe de una persona es inadecuada cuando no puede ser vista por otros. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Eso es el hincha de Riva, ¿verdad? River. Y yo te mostraré mi fe, dice el de Boca, por mis obras. ¿Cuál es más valioso? ¿Cuál es más útil? ¿Cuál es más adecuado? Pues la fe del hincha de Boca, obviamente. Santiago 2:18 nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es más valioso. Te pone su fe en obras y eso tiene utilidad, tiene valor para el prójimo. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí este versículo ha sido utilizado para traer mucha confusión, que la fe intelectual, dicen, ¿no? La fe intelectual, la fe de la mente no es la fe del corazón, dicen algunos. De ninguna manera está hablando esto. Que inclusive los demonios creen, dice, y tiemblan. Claro, van a ir al infierno los demonios. No es suficiente esa fe. De ninguna manera, hermanos, está hablando eso aquí. Más bien al contrario, Santiago está dando
a los demonios como un ejemplo extremo que inclusive ellos demuestran lo que saben. Lo ponen por obra, vamos a decir de una manera. O sea, ellos ponen como algo visible, lo que ellos saben. Ahora, un demonio no puede creer, un demonio ya está condenado, no puede cambiar su destino, pero 2.19, la fe que no produce ningún resultado visible es más inútil, fíjese, que la fe demoníaca en Dios, que al menos produce estremecimiento. ¿Se da cuenta? O sea, está dándonos un ejemplo como para realmente extraer una reacción de nosotros que inclusive, fíjese lo que sucede en los demonios, ¿verdad? Y cuánto más entonces en la vida del creyente debe haber algo visible. Ahora, quiero aclarar una cosa. Muchos quieren requerir, ¿ok? Evidencias para que la persona sea salva o para que la persona sea reconocida salva. Y eso tampoco es correcto, hermanos. El Señor sabe quién es o no es. Ahora podemos preguntar a esa persona y ver en qué está su fe puesta. Si está creyendo en el Señor Jesucristo únicamente, por la fe solamente, ¿no? La Biblia declara que esa persona es salva, pero en muchos lugares requieren que hayan obras para que esa persona sea salva. Y eso de ninguna manera se puede tampoco. Ni adelante no se puede agregar obras para ser salvo, ni tampoco se debe confirmar con las obras para ser salvo. Delante de los hombres es lo que está tratando esto. Y la justificación delante de los hombres viene por las obras, la fe más las obras. En Marcos 3:11 tenemos un versículo interesante, dice, hablando de los demonios, y los espíritus inmundos al verle, al Señor Jesucristo, dice, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ya? Visiblemente aquí postrándose delante de Lucas 8:28, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Se da cuenta? Estremecimiento. Demostrable, visible, ¿verdad? Inclusive en el caso de los demonios, cuánto más un hijo de Dios, cuánto más. Entonces, ese es lo que el ejemplo que da aquí Santiago, como un caso extremo. Entonces, tenemos ahora, a continuación, dos ejemplos, ¿ok? Santiago nos da, después de los demonios, da dos personas, dos ejemplos. Uno es judío y la otra persona es gentil. ¿Cómo es que el judío fue considerado justificado delante de los hombres y cómo es que esta mujer gentil? Uno es un hombre y la otra es una mujer. No hay distinción. ¿Cómo fueron justificados delante de los hombres? Era de la misma manera por obras. Los dos eran justificados delante de Dios por medio de la fe solamente. Génesis capítulo 15, versículo 6, está citado 5 veces en el Nuevo Testamento, hablando de cómo Abraham fue justificado, reconocido delante de Dios como justo por solamente creer en Dios, ¿ya? Pero aquí vamos a ver que su justificación delante de los hombres vino por sus obras, ¿ok? Y ese es el pasaje 21. Vamos a dar lectura. Santiago 2, 21 a 26. Y dice así, ¿no fue justificado por las obras nuestro Padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces es un precioso pasaje si lo entendemos correctamente. Santiago da dos ejemplos históricos de fe productiva. Fe productiva, no fe real, no fe real, no fe genuina, como se enseña muchas veces. No, la fe genuina es la fe que obra, dicen, ¿no? No, 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 señor. No, 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 eso es herejía, herejía. Increíblemente equivocado y trae muchísima duda, ha traído muchísima duda a los hermanos a través de los tiempos. No creen que son salvos porque su fe será genuino o no genuino. Bueno, yo te digo, la palabra de Dios dice, si has creído en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. No porque lo digo yo, porque lo dice la palabra de Dios y Dios no se equivoca, Dios no miente, ¿ok? Entonces, de alguna manera estamos entendiendo Santiago 2 de una manera errada. Si creemos que tenemos que tener obras para ser salvo delante de Dios. Eso es totalmente equivocado. Pero si entendemos correctamente que Santiago está tratando de salvación en el sentido ante el hombre, de ser reconocido como creyente, de ser justificado como una persona creyente en el Señor Jesucristo, eso viene por las obras. Ahora tiene sentido. Obviamente las obras vienen por los ojos, ¿verdad? Así decimos a estos que vienen postulando para gobernar, ¿verdad? Para ser alcalde o qué sé yo. Las obras entran por los ojos, ¿verdad? No son palabras nomás. Entonces, vamos a ver aquí los dos ejemplos. Santiago da dos ejemplos históricos positivos de fe productiva. Versículos 21 a 24, primero se nos da el ejemplo de Abraham. Ahora, Abraham no hay como dudarlo. O sea, Abraham fue obviamente un hombre de Dios. Abraham obviamente fue él es el padre, Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Entonces es un buen ejemplo que Santiago utiliza. No solamente eso, sino que Abraham también es judío y él está escribiendo a hermanos judíos en este caso, ¿verdad? ¿Y cómo es entonces que Abraham fue justificado de los hombres, ante los hombres? Bueno, pues cuando ofreció a Isaac, ¿ya? Cuando ofreció a su hijo Isaac, entonces fue que los hombres dijeron, este es amigo de Dios. Este es amigo de Dios. Así es como dice, ¿verdad? Y fue llamado amigo de Dios. ¿Quién lo llamó amigo de Dios? Bueno, Dios le llamó a su amigo, pero también los hombres lo vieron, observaron, hablaron acerca de este acontecimiento cuando él estuvo dispuesto a subir la montaña como Dios le había dicho y públicamente ofrecer a su hijo Isaac sobre un altar, ¿verdad? Estuvo dispuesto a hacerlo porque Abraham sabía de que vendría, Dios le iba a resucitar a Isaac y tal vez inclusive estaba expectante a cómo Dios le iba a devolver la vida a Isaac. Yo no sé qué estaba pensando en ese momento. Pero cuando él estuvo dispuesto a poner su fe en obras, fue justificado delante de los hombres. ¿Se da cuenta? Pero hace 20 años anteriormente, él ya estuvo justificado delante de Dios por la fe únicamente. ¿Se da cuenta? Entonces, muy diferente esto, pero lindo cómo armoniza, ¿verdad? Ahora tiene mucho sentido. Espero que esto está afirmándose en su mente y está tomando mucha claridad. Versículo 21a, Abraham fue justificado por la fe más las obras ante los hombres, pero no ante Dios.
no ante Dios, ¿ya? Porque ante Dios, él claramente no fue por las obras, como dice Romanos capítulo 4. Ante Dios, Abraham fue justificado únicamente por la fe, sin obras. Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham, sí, fíjese, se cumplió la escritura, o sea, se confirmó el hecho de que Abraham tenía una relación con Dios, ya estaba justificado y se cumplió, dice, hablando de Génesis 15:6, se cumple en Génesis 22. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que se está confirmando y fue llamado amigo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuándo fue llamado amigo de Dios? Mucho después cuando se evidenció el hecho por las obras. En Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En ese momento, él fue declarado justo delante de Dios por la simple fe. No por la gran cantidad de fe, no por una fe genuina, sino una fe puesta en Dios, ¿verdad? En la promesa que Dios le había hecho, porque él sabía que Dios iba a cumplir lo que dijo, creyó a Dios y entonces fue declarado justo en ese preciso momento, pero declarado delante de los hombres muchos años después, cuando se evidenció en obras lo que hizo y se confirmó la realidad ante los hombres de Génesis 15:6. Santiago 2:22 nos dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hermanos, esto es el actuar normal que debe tener el creyente, pero no es necesario para ser genuino. Hay creyentes que nunca ponen por obras. Es una pena. No debe ser así. Pero no quiere decir que no han creído en el Señor Jesucristo. Quiere decir que están caminando carnalmente. Quiere decir que un sinfín de cosas. Pero lo normal en la vida de un creyente debe ser que la fe actúe con sus obras, que la fe se perfeccione por las obras. Caminamos, hermanos, ejerciendo nuestra fe, poniéndolo por obras en la vida cristiana. Caminamos siendo luz, compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo a los demás. Estamos evidenciando nuestro amor los unos por los otros. ¿Cómo es que evidenciamos el amor, hermano? Poniéndolo por obras, poniéndolo en práctica, lo que creemos, hermanos. Eso es un gran testimonio que podemos tener, hermanos, como iglesia. ¿Cómo es que sabemos? ¿Cómo es que sabrán que somos discípulos de Jesucristo si no nos amamos los unos a los otros? Cuando Cristo era y nos mandó a amar, ¿no? Abraham no fue justificado ante Dios cuando abiertamente ofreció a su hijo en el altar, sino que su fe se perfeccionó o mostró ser completa o madura cuando hizo ese acto justo por fe. Más adelante en Segunda Crónicas 27 e Isaías 41:8, Abraham fue llamado amigo de Dios. Fíjese, voy a leer Segunda Crónicas 27, dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Eso es lo que la gente llamaba a Abraham. Abraham, su apodo, el amigo de Dios. Luego tenemos en Isaías, Dios lo llama su amigo, dice Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham, mi amigo. ¿Se da cuenta? Entonces, versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, cuando Abraham ofreció públicamente a Isaac, su fe fue visible y se cumplió la escritura, es decir, completada, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, muy importante, hermanos, el versículo 24, aunque una persona es justificada ante Dios únicamente por la fe, como vemos en Romanos 4:2-3, esa persona es vista como justificada ante la humanidad por una fe visible,
que es expresada en buenas obras. No quiere decir que su fe es auténtica o genuina, pero quiere decir que es visible, ¿ok? Nada más. Y ahí es donde es justificado por los hombres. Entonces, si usted y yo no ponemos nuestra fe por obras, no se sorprenda cuando no somos justificados delante de los hombres, ¿verdad? Porque los hombres requieren cosas visibles, pero Dios no. Dios conoce el corazón. Génesis 6:9 dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, número uno, fue declarado justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, es decir, Dios le había declarado a Noé por medio de la fe justo, ¿ya? Pero también Noé caminó con Dios. Noé puso por evidencia su caminar con Dios. La descripción de Moisés, de Noé, es comparable con las enseñanzas de Santiago. Noé, varón justo, justicia posicional ante Dios, era perfecto en sus generaciones, justicia práctica ante el hombre. Con Dios caminó Noé. Y eso debe ser el caminar, el andar de cada creyente. ¿Ok? Eso es lo que está hablando Santiago, enseñándonos Santiago aquí. Versículo 25. Ahora nos vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo de una clase muy diferente, ¿ok? Tenemos un padre religioso, vamos a decir, un padre de una religión, un padre que nadie dudaría, pero ahora fíjese, vamos a ir a una persona muy de diferente clase, totalmente gentil, pues era una ramera, ¿verdad? Y entonces vamos a ver aquí lo que dice Santiago 2:25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, sorprendentemente, Santiago usó el ejemplo de la prostituta Rahab, que fue justificada ante los hombres por sus obras observables al preservar la vida de los espías, ¿no? Y entonces, muy interesante este ejemplo. ¿Por qué usaría a esta persona? Pero es valioso. Tenemos que entender la lección aquí. Estos versículos muestran que Rahab creía en Dios. Vamos a leer Josué 2:9-13. Josué capítulo 2, versículos 9-13. Y dice así: sé que Jehová os ha dado, y esto es Rahab que está hablando a los espías, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Dice el 13, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. En esos versículos vemos la fe que Rahab tenía en Dios, ¿ya? Ahora vamos a ver a continuación los siguientes versículos muestran su fe en acción, en bondad hacia los espías. 14 y 15 nos dice así: ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Bien, entonces puso en acción la fe que ella tenía. Entonces ellos pudieron evidenciar, ¿no?
su fe. Entonces, tenemos la justicia perfecta obtenida en el Señor Jesucristo. ¿Cómo somos declarados justos? ¿Cómo es que Abraham fue declarado justo? ¿Cómo es que Noé fue declarado justo? ¿Cómo es que Rahab fue declarada justa? Por simplemente creer. El medio de la justicia perfecta es la provisión de Dios por medio del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, Abraham no sabía que se llamaría Jesús. Abraham no sabía cómo iba de morir, pero Abraham se alegraba en ver su día y lo vio. ¿Cómo? Por fe, por fe. Y miró hacia adelante, ¿no? La promesa de Dios. Entonces su fe estaba depositada en el objeto correcto, en el contenido correcto para ser salvo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo somos? Pero ahora, y bueno, la justicia perfecta del Señor Jesucristo es imputada o acreditada a la persona que tiene fe. Ahora, ¿cómo es la perfecta justa? La persona que ha recibido la perfecta justicia del Señor Jesucristo, ¿cómo es que la persona que posee fe es justificado ante el hombre? Bueno, cuando lo pone por obras. Entonces resulta en justificación delante del hombre. ¿Se da cuenta? Ahora, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, inútil, separado, ¿ok? Separado, no tiene utilidad. Y el versículo 26, Santiago dio algunas observaciones finales. La fe inactiva es inútil, ¿ok? No es que no es genuino, no es que no existe, es que es inútil. Muy diferente, hermanos, entender eso. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿ok? Entonces, hermanos, les voy a rogar, dejemos de exigir obras en la persona de un creyente para decir si su fe es genuino o no. Bueno, pues, pero dice la Biblia, pero es que por sus obras los conoceréis, por sus frutos les conoceréis. Hermanos, eso no está hablando de creyentes genuinos o falsos. Eso está hablando de maestros, profetas, falsos o verdaderos. ¿Cómo vamos a saber si un maestro es genuino? Por sus frutos los conoceremos, hermanos. No si es creyente o no, si es un maestro correcto, si está enseñando correctamente o no. Eso es lo que vamos a saber por sus frutos. Hermanos, dejemos de buscar evidencias para tratar de confirmar si una persona es salva o no. Lo único que Dios ha requerido no es evidencias, no es obras, hermanos. Eso es agregar alguna cosa a lo que Cristo ya hizo. Cristo ya murió, Cristo ya pagó, hermanos. La persona que lo ha creído es salva, tiene vida eterna y no entrará más en condenación, hermanos. Y punto, ¿ya? Ahora, en la vivencia de una persona cuando está creciendo en la gracia de Dios, sí, debería haber buenas obras en su vida, de acuerdo, ¿ok? Pero no es necesario para que sea ya un creyente o no, no. Entonces, cuando la gracia de Dios está operando en mi vida, y debo decir, cuando yo permito que la gracia de Dios opere en mi vida, ¿ok? La gracia de Dios no me va a forzar, ¿no? Yo tengo que estar dispuesto a ser enseñado por la gracia de Dios. Cuando eso sucede, entonces va a cambiar mi condición como creyente. Poco a poco voy a empezar a evidenciar por buenas obras. Sí, es cierto, ¿no? Pero como exigencia, como una cosa que tiene que haber para que sea genuina su fe, que la fe intelectual nos salva, no, Señor. Dejemos eso, por favor, porque no es bíblico. No hay dónde, dice eso en la Biblia. Y Santiago ciertamente no lo dice, de ninguna manera. Ante Dios, de ninguna manera. Ante el hombre, de acuerdo, está bien, pero hagamos esa distinción, por favor, veámoslo claramente, como enseña la Biblia. Sabemos que un cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo está allí,
pero el espíritu humano se ha ido. Por lo tanto, el cuerpo no está de ninguna manera activo. Está, el cuerpo está muerto, separado del alma, deja de ser útil, ¿ya? De la misma manera, ¿ya? La fe sin obras llega a ser inútil ante el hombre, ¿bien? Entonces, da una cosa bien pragmática en la vida del creyente. La vida del creyente debe estar acompañada por buenas obras para que sea útil. Obviamente, todos tenemos un don, hermanos, para ser ejercido, para ser de edificación al cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Qué sucede a la persona que no está poniendo su don, por lo menos un don que tiene de parte del Señor, que no está a la medida de la fe que Dios le ha dado, poniéndolo en práctica, en obras? Entonces afecta negativamente a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, eso no debe ser en la vivencia de un creyente. Está hablando muy, muy claro aquí, Santiago. También sabemos que la fe sin obras está muerta. Esto no significa que no hay fe o que nunca hubo fe. Significa que la fe no se está expresando actualmente y por lo tanto no está beneficiando a nadie. La fe se hace visible a los demás a través de buenas obras, ¿ya? Y eso pero es lo más práctico, es lógico, ¿no es cierto? Entonces, dice así, este pasaje en Santiago describe un tipo distinto de justificación. Claro, se está usando la misma palabra, claro, pero la justificación delante de Dios, la justificación delante del hombre, son dos procesos muy diferentes. Uno viene por medio de promesa, por medio de la obra de Jesucristo. El otro viene por medio de mérito, hermanos. El ser justificado delante del hombre, hermanos, no hay que hacer. Tiene que ser ganado. ¿Ya? Tenemos que ganarlo. La confianza, la justificación delante del hombre, ¿ya? Para que nos crean en ese sentido. Pero la justificación delante de Dios, hermanos, ya es prometido, ya es provisto por medio del Señor Jesucristo, simplemente a la persona que lo cree. La pregunta es, ¿lo has creído o no? ¿O estás de alguna manera dependiendo de tus buenas obras? Ahí está un problema. Entonces, delante de Dios, no puedes ser justificado si estás dependiendo de tus buenas obras. Delante de Dios, debes descansar en la obra completa del Señor Jesucristo y agregarle obras a eso. Es entonces negar la suficiencia y la efectividad de lo que Jesucristo hizo a nuestro favor. ¿Ya? Muy diferente eso. Entonces, este pasaje describe un tipo diferente. Primero, sabemos por las escrituras que la justificación ante Dios es únicamente a través de la fe en la persona y la obra de Cristo. La fe sola en Cristo únicamente. ¿Qué nos dice Gálatas? Gálatas 2:16, un precioso versículo. La verdad va de la mano con Romanos capítulo 3:24, pero Gálatas 2:16 nos dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Claro, nadie es justificado delante de Dios por las obras de la ley o cualquier buena obra, ¿ok? Nadie es justificado delante de Dios por medio de, porque Cristo ya hizo la obra. Cristo ya hizo esa obra a nuestro favor y fue aceptado por Dios para nosotros. El tema es que Dios solamente lo aplica en nuestro favor cuando lo creemos individualmente, ¿verdad? La fe es simplemente descansar, la fe es confiar, la fe es dejar de luchar, la fe es dejar de conseguir la bendición o la aprobación de Dios por medio del esfuerzo nuestro y aceptar lo que Cristo hizo a nuestro favor, ¿no? Simplemente eso. Segundo,
también encontramos una justificación ante el hombre. Ahora, esto es muy diferente, que ocurre cuando vivimos nuestra fe en Dios de manera práctica. Ese tipo de fe práctica resulta en obras justas visibles, ¿verdad? Santiago, por ejemplo, 2:21 nos dijo así: ¿no fue justificado por las obras Abraham cuando nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No? Entonces, la justificación de Abraham, el ser llamado amigo de Dios, no vino en Génesis 15:6, vino en Génesis capítulo 22, cuando ofreció a Isaac. ¿Ya? Fue puesto visible su fe y la gente entonces, ese es el amigo de Dios, ese es amigo de Dios, ¿verdad? Se justificó sus obras y su fe puesta en obras, le justificó a Abraham ante los hombres, ¿no? Entonces, muy importante esa distinción y nos aclara este pasaje totalmente. Podemos tener bien en claro. Y este pasaje llega a ser un pasaje de mucho gozo, de mucho ánimo, de una enseñanza muy práctica para el creyente, pero no es para el incrédulo, para ver qué tipo de fe o qué clase de fe salva o qué clase de fe es genuina. Estas cosas que el hombre se ha imaginado. No tiene nada que ver con la enseñanza de Santiago. Pensamientos finales sobre ser justificado ante el hombre. Para terminar, Romanos 3:21. Vamos a Romanos 3:21. Un pasaje, hermanos, Romanos 3:21 a 31. Un pasaje sumamente importante para los que, para todo creyente. Romanos 3:21 nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo es que somos justificados delante de Dios? Se ha manifestado, dice. Se ha revelado la manera, dice. ¿Cómo es? Testificado por la ley y por los profetas, dice. Y la justicia que viene de parte de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, antes de que pueda ser justificado ante la gente, primero debe ser justificado o declarado justo ante Dios. La pregunta es entonces: ¿has sido declarado justo, justificado ante Dios por la fe sola en Cristo únicamente? Quiero decirte que para ser justificado delante de Dios, debes creer que no solamente es necesario la obra de Cristo, sino que es suficiente la obra de Cristo, que pagó por todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, que no había buena obra en el mundo que puedas hacer para hallar la aceptación delante de Dios, que Cristo lo hizo por ti, que tú eres acepto por medio de la fe en Jesucristo, únicamente, ¿ya? Entonces, eso es la justificación delante de Dios. Santiago 2:18, si has sido justificado ante Dios, entonces la pregunta es: ¿estás caminando por fe? Sin un caminar de fe, no puedes ser justificado ante la gente. Porque dice así, 2:18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Buena suerte mostrando tu fe sin tus obras ante el hombre. Está difícil, ¿verdad? Imposible. Entonces, Gálatas 2:19, este hecho permanece. Vamos a Gálatas 2. Volviendo a Gálatas, al estudio de Gálatas. Estamos hablando de la justificación y hemos dado un paréntesis para hablar de esta equivocada enseñanza de que la justificación tiene que ir acompañado por las obras para ser justificado delante de Dios. No, señor, no, señor, nunca, jamás compren ese tipo no caigan en ese error. Gálatas 2:19 nos dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces la justificación es por fe, no por la obediencia a la ley. Eh, Pablo pasó a explicar a Pedro que el cristiano no está bajo la ley. No estamos en contra de la ley,
No, nuestra vivencia no va, no es rebeldía a la ley, sino que entendimos de que la ley tenía que ser cumplida a perfección, a cabalidad. Que sabíamos que aunque cumpliésemos toda la ley y solamente quebrábamos un punto, entonces somos culpables de quebrar toda la ley. Por eso es que supimos que solamente Jesucristo fue la solución. Y Cristo cumplió toda la ley a cabalidad, a perfección. Entonces, por medio de Jesucristo, cuando creímos en Jesucristo, aprobamos la ley. Estuvimos de acuerdo con las exigencias de la ley, ¿ya? Pero no estamos bajo la ley. No, imagínese volverse a colocar el yugo de la ley que supimos que no pudimos cumplir. ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana bajo la ley? Hemos muerto a la ley. ¿Por qué hemos muerto a la ley? Para que podamos llevar fruto para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley exige y asegura nuestra muerte. La ley prueba que somos pecadores y la pena por el pecado es la muerte. Claro que sí. Claro que sí, la ley nos enseñó aquello, ¿ok? Pero cuando vino la fe, cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿ok? Dejamos de estar bajo el medio de la fe, dejamos de estar bajo las condiciones en ese sentido de cómo vivir, ¿no? Tratando de cumplir la ley, sino más bien estamos bajo la victoria ahora por gracia, la victoria que Cristo nos consiguió ya habiendo cumplido la ley. En nuestra salvación morimos con Cristo después de haber sido crucificados con Él. Eso es, hermanos, eso es la enseñanza más eh, profunda, importante, principal para la vida del creyente. ¿Ok? El evangelio para el incrédulo, la buena nueva para el incrédulo es que Cristo murió por sus pecados. ¿Ok? Cristo pagó por sus pecados. El evangelio que debe vivir el creyente ahora, el día a día, la buena nueva para el creyente, siendo el mismo, claro, de que Cristo murió por mis pecados, pero no paró ahí, sino más bien Cristo me llevó a la cruz. Cristo me llevó a mí a la cruz. Yo no tuve que morir. Yo no tuve que hacerme morir. Yo no tuve que morir a mi yo, hermanos. ¿Sabe cuán difícil es tratar de crucificarse? ¿Sabe cuán difícil es tratar de morir a su yo? Eso, hermanos, es una imposibilidad para el ser humano. Sin embargo, cuando entendemos que Cristo ya lo hizo por mí, oh, hermanos, qué libertad, qué tremenda libertad. Cristo me llevó a la cruz. Yo pagué la pena de muerte en Cristo. Ahora pues, habiendo muerto, soy libre para vivir una nueva vida. Y eso es la realidad de todo creyente de todos los días, hermanos. Yo morí con Él y ahora pues estoy vivo con Él. Yo morí con Cristo al viejo hombre. Yo morí con Cristo a la ley. Yo morí con Cristo al mundo. Yo morí con Cristo a la antigua vida, a toda la reputación que yo tenía, a mi identidad de lo que yo era en Adán. Ahora soy vivo en Cristo. Ahora soy vivo para Dios. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy lo que soy por gracia de Dios. Porque Cristo hizo lo que era necesario en aquella cruz. Y hoy vivo a la luz de esa obra por mí. Hermanos, ese es el evangelio para el creyente, que debemos vivir a la luz de eso de día a día y no por medio de la ley, que tengo que cumplir, que tengo que ser un buen cristiano, que hay que hacer las cosas que hace el cristiano, pues que hay que no. Inclusive que hay que ser justificado ante el hombre, que hay que hacer buenas obras. Eso ya es el enfoque equivocado. Usted enfóquese en la gracia de Dios. Usted enfóquese en lo que usted es, en la victoria que Cristo le obtuvo. Usted crezca en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo de día a día, de momento a momento, y va a ver como resultado usted empezará a ser justificado delante de los hombres por sus obras. ¿Se da cuenta? Muy importante eso, hermanos, y quiero que crezcan en ese conocimiento, ese entendimiento, porque es la única vía para ser santificados. La única vía es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
En nuestra muerte con Cristo morimos a la ley. Esto significa que ya no somos bajo la jurisdicción de la ley. Amén, amén. Ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley. La ley nos condenó, hermanos. La ley nunca estaba satisfecha. La ley nunca se agradó de nosotros. La ley solamente nos decía, te faltó cumplir, no llegaste, tienes que dar más. Ahora pues por medio de la fe, Cristo ya cumplió. Cristo ya pagó. Cristo ya nos hizo aceptos en el amado. Oh, hermanos, crezcamos en ese entendimiento de día a día. Por falta de tiempo, no estoy leyendo las referencias, pero vamos a terminar ya. Poco estamos ya cerca. Gálatas 2:19. ¿Por qué morimos a la ley? Estamos muertos a la ley para que podamos cumplir un propósito superior. Amén. Un propósito sublime, hermanos. Estamos muertos a la ley a fin de vivir para Dios. A fin de vivir para Dios. Ese es el propósito por el cual morimos a la ley. No para ir a pecar, sino para poder servir a Dios en toda la libertad de todo el corazón agradecido por su gracia. Estamos muertos a la ley, por lo que ahora podemos vivir la vida abundante. Voy a dejar que ustedes lean estos pasajes, estas referencias tan preciosas. Estoy mirándolos y wow, quisiera poder leer estas referencias, pero por falta de tiempo no voy a poder. Entonces voy a dejarles que lean, hermanos, esos versículos preciosos. Estamos muertos a ciertas cosas en virtud del hecho de que hemos sido identificados con Jesucristo en su muerte en la cruz y su resurrección. Hermanos, Dios nos ve así. Dios nos ve vivos en Cristo. Nos ve unidos a Dios. Nos ve separados de la muerte, separados de la ley, separados de lo que éramos, hermanos, y unidos a Él. La pregunta es, ¿cómo nos vemos nosotros? Y eso es lo que Dios quiere cambiar en nuestra manera de entender. La palabra quiere renovar nuestro entendimiento. Hermano, hermana, deja de mirarte a la luz de lo que te dice la carne, a la luz de lo que te dice el mundo, a la luz de lo que te dice Satanás. Empieza a mirarte a la luz de Cristo. Empieza a mirarte a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ve en ti? ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que tú eres en Cristo? Y empieza a ver, hermanos, cómo Dios cambia tu ser desde adentro para afuera. Gálatas 6:14 nos dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo no estaba crucificándose al mundo. Pablo no estaba crucificándose. Pablo no estaba muriendo a su yo. Pablo está diciendo aquí que ya murió. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos que morir? Es una sola vez. Ya morimos, hermanos. La muerte al mundo ya sucedió. La muerte a nuestro yo. Esa muerte ya sucedió, hermanos, en la cruz. Cuando Dios nos identificó en Cristo, eso ya fue nuestra muerte, hermanos. Nuestra muerte que estábamos separados de Dios. Esa muerte que necesitaba suceder, hermanos. Ya sucedió. La cosa es, ¿lo sabemos? La cosa es, ¿lo estamos contando? Estamos contando por la fe en este hecho. Y Cristo ya lo hizo. Es tuyo. Debido a que hemos sido identificados con Cristo en su muerte y resurrección, estamos muertos al mundo, hermanos. Ya morimos, aunque obviamente el mundo no está muerto. Claro que sí, el mundo sigue vivo y el mundo quiere tomar control de nosotros. El mundo quiere otra vez hacernos pensar que no tenemos otra oportunidad, otra manera de vivir, que tenemos que seguir en lo mismo, ¿no? Que somos esclavos a ella, que de alguna manera la debemos o qué sé yo, pero no es así lo que enseña la palabra. Hebreos 2:14-15, debido a que hemos sido identificados con la cruz de Cristo, estamos muertos al control directo del diablo, principados y potestades, aunque obviamente el diablo y los demonios no están muertos, ¿ya? No están muertos.
apurándome aquí un poco. Romanos 6, 2 y 11, debido a que hemos sido identificados con Cristo, estamos muertos a la naturaleza de pecado, aunque la naturaleza de pecado obviamente no está muerta, la carne en nosotros, que radica en nosotros. Después de haber sido co-crucificados con Cristo, ahora estamos muertos al pecado, pecado singular, es decir, la carne. Ya morimos a la carne, hermanos, ¿ya? La carne no tiene por qué dominarnos, la carne no tiene por qué decirnos cómo vivir, ¿ok? Porque ya morimos a la carne. Ya fuimos libertados de la carne. Tenemos que contar con ello. La obra de Cristo ya fue hecho en todo sentido a nuestro favor para poder totalmente, hermanos, con toda libertad servir al Señor y llevar buenas obras para la justificación ante los hombres. Colosenses 2:20-23, debido a que hemos sido identificados con Cristo, estamos muertos a los principados elementales del mundo, es decir, la forma en que el mundo controla a las personas a través de reglas y regulaciones. Por ejemplo, no toques, no pruebes, no manejes. Hemos muerto a esas cosas, hermanos. Son elementales esas cosas. No llevaron a producir lo que Dios quiere producir en nosotros. Son cosas, son cosas de principiantes, cosas de niñez eso. Ahora pues que estamos en Cristo es otra manera de proceder, ¿ya? La compulsión no es no, 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 sino sí, 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 en Cristo, ¿ya? Lo que Cristo obtuvo, lo que Cristo ganó, la victoria que ya tenemos, ¿verdad? Y cuán hermoso, hermanos, poder servir a Dios, poder ser un olor gratificante en nuestro servicio ante el hombre, servir los unos a los otros, demostrar nuestro amor, ese amor que aprendimos cuando Cristo dio su vida por nosotros. Gálatas 2:19, debido a que hemos sido identificados con Cristo, estamos muertos a la ley. Habiendo sido crucificados con Cristo, estamos muertos a vivir según la ley. Estamos muertos a tener que esforzarnos por nuestra propia cuenta y sobrellevar de alguna manera para poder complacer a Dios mediante la obediencia. Espero que haya sido claro, hermanos, eso. Y mirando nuestras realidades de la salvación, un regalo en tres tiempos. Hemos sido en el pasado salvados de la pena del pecado. En el presente estamos siendo salvos de la presencia del pecado y en el futuro el poder del pecado. Hay un error ahí. La realidad presente es el poder del pecado y en el futuro la presencia del pecado. Y terminamos y ese es el caminar del creyente, ¿verdad? Entonces terminamos con esta última diapositiva que dice así, Gálatas 2:20. Y este versículo es precioso. Vamos a empezar la siguiente vez con este versículo, Gálatas 2:20, un versículo que todos debemos memorizar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto ya es un hecho, hermanos, ya es una realidad mío. Debido a que morimos con Cristo, estamos muertos a nosotros mismos. Hermanos, tratar de morir a tu yo, tratar de morir nuevamente está yendo en contra de lo que Cristo ya hizo por ti. Ya es un hecho. Lo que nos cuenta, lo que nos toca ahora, pues no es hacer que esto suceda, sino contar con el hecho que ya es. Por fe, lo contamos. Cristo lo hizo. Cristo te llevó. Cristo hizo la obra necesaria para que seas libre, libre para servir al Señor. En nuestra identidad con Cristo, ahora estamos vivos para Dios. Así es como Dios nos ve, así debemos vernos nosotros mismos. Y hermanos, empezando a vernos de esta manera, entonces es que vamos, hermanos, a llevar frutos. Es que, hermanos, vamos a empezar a ser personas que vamos a ser justificados delante de los hombres. Qué precioso.
Entonces podemos entender claramente que Santiago capítulo 2 no está hablando de ser justificado delante de Dios por la fe más las obras, sino más bien con el hombre. Ante el hombre soy justificado cuando pongo por obras mi fe. Y para con Dios simplemente sin obras, por favor, más bien simplemente por fe y por la obra del Señor Jesucristo a mi favor. Cristo pagó, yo lo creí y soy justificado delante de Dios. Muchas